Muy buenos días a todos mis estimados hermanos y amigos. Bienvenidos a su programa Pan de Vida, un programa que tiene como fin alimentar el espíritu de todos los oyentes. Es por medio de este programa que nosotros llegamos a ustedes llevando un alimento espiritual. Muy bien, ya estamos de regreso. Dios nos permitió tomar una semana de descanso. Después de muchos años de estar ministrando, tomamos una semana de descanso y gracias a Dios que ya estamos aquí de vuelta con un compromiso delante de Dios, delante de ustedes y delante de su palabra. Bienvenidos, bienvenidos todos. Vamos a continuar estudiando las 42 generaciones. Estas 42 generaciones las estudiamos porque es la manera en que Dios nos revela de cómo nosotros podemos dar a luz a Cristo, cómo Cristo viene a ser el Hijo del Hombre, cómo Cristo viene a ser el que es dado a luz por los mortales, pero mortales que ahora tenemos vida eterna. Así que vamos a continuar estudiando el último mensaje. Lo usamos para hablar acerca de qué es un Judá, ¿verdad? Porque tenemos Abraham, Isaac, Jacob y ahora vamos por Judá, el cuarto personaje. Y qué precioso que Dios usa todas estas personas, o sea que usa su trasfondo para enseñarnos a nosotros qué personas puede usar Dios para que su hijo nazca. Y encontramos que Dios usó toda clase de personas, usó civiles, usó gente de la realeza y aún gente despreciable, gente deportada, porque nos aparecen 14 generaciones en la deportación, cuando el pueblo de Dios fue deportado a Babilonia. Muy bien, entonces quiero que comencemos el día de hoy con nuestro segundo mensaje relacionado con Judá. Y vamos a comenzar leyendo Hebreos capítulo 12 y versículo 23. Hebreos 12:23, que dice, a la congregación de los primogénitos. O sea que desde el versículo 22 nos dice que no nos hemos acercado al monte de Sión, perdón, que no nos hemos acercado al monte de Sinaí, ese es el contexto, sino al monte de Sión. Dice que al acercarnos al monte de Sión, el monte de Sión es la ciudad del Dios vivo, es Jerusalén la celestial, es la compañía de muchos millares de ángeles y es la congregación de los primogénitos. Entonces, el escritor de Hebreos está mostrando un contraste entre el monte Sinaí y el monte de Sión. El monte de Sión es la iglesia. Para todos aquellos que les gusta estudiar la palabra, tenemos que darnos cuenta que la ciudad a la cual Dios quiere que nosotros entendamos es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es una entidad espiritual. Por lo tanto, nosotros debemos de saber entonces que Dios a nosotros nos coloca en una posición diferente a el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la sombra que usa Dios para instruirnos a nosotros, los cristianos de las naciones. O sea, los que éramos gentiles. Ahora ya no somos gentiles, sino que somos la iglesia del Señor. De ahí de la gentilidad, de ahí del mundo nos sacó Dios para que nosotros
seamos la congregación de los primogénitos. Ahora notemos pues que Dios, para ayudarnos a entender a nosotros el propósito eterno, lo que Él se ha propuesto en su corazón y que quiere lograr y que lo va a lograr a través de nosotros, su iglesia, Él quiere que entendamos estas generaciones, porque estas generaciones sirven para que nosotros veamos cómo se forma Cristo en nosotros. Entonces, de acuerdo a Hebreos 12:23, nosotros somos hoy la congregación de los primogénitos. Dios usa esa expresión de primogénitos porque Él quiere que nosotros entendamos que así como los israelitas tenían un derecho de nacimiento, Dios quiere que nosotros los cristianos entendamos que también nosotros tenemos un derecho de nacimiento. O sea que todo primogénito del pueblo de Israel podía participar de tres cosas. O sea, el primer hijo varón de cada familia israelita tenía el privilegio de participar de tres cosas. Ellos podían participar, escuche bien, todo primogénito, todo aquel varón que abría la matriz, él podía participar de doble porción de tierra, de el sacerdocio y de el reinado. O sea que ese privilegio se lo daba Dios a todo primogénito israelita. El hijo número uno, él podía ser el que tenía doble porción de tierra, él podía ser el que podía desarrollarse como sacerdote y también podía ser el rey. Entonces eso era muy importante para los israelitas. La primogenitura, solo imagínese cuando le nacía el primer hijo a una familia israelita, ese hijo tenía todos estos privilegios. Ahora, yo quiero que ustedes vean que Dios usó todos esos privilegios del primogénito israelita para enseñarnos a nosotros asuntos espirituales. O sea que ahora nosotros en la iglesia somos la congregación de los primogénitos. O sea que Cristo nos hace a nosotros primogénitos. El hecho de que nosotros tenemos a Cristo dentro de nuestro espíritu, eso nos hace primogénitos. ¿Por qué Dios quiere que la iglesia entienda que es la congregación de los primogénitos? Porque resulta que Dios ha escogido a su iglesia para que su iglesia cumpla con el propósito eterno de Dios. Y el propósito eterno de Dios es que nosotros tengamos doble porción. Solo que a nosotros los cristianos del Nuevo Testamento ya no nos toca una doble porción de tierra literal. El primogénito de Israel le daban tierra literal, tenía derecho a doble porción de tierra. Ustedes saben que cuando los papás de uno se mueren, le dejan la herencia a sus hijos y la herencia la reparten en el número de hijos que tengan. En el caso de los israelitas, ellos adquirían derechos por ser primogénitos, o sea que un primogénito tenía más derecho que los demás hijos, el hijo 2, el hijo 3, el hijo 4. El hijo número 1 era el que tenía el derecho de doble porción de tierra, de ser sacerdote o de ser rey. Así que esas lecciones sirven para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento para entender que la doble porción de tierra, para nosotros la tierra es Cristo.
porque nosotros no heredamos cosas físicas, nosotros heredamos asuntos espirituales. Entonces nosotros tenemos derecho a doble porción de Cristo. Y tenemos que entender lo que significa que como primogénitos podemos disfrutar a Cristo en una doble porción. Cristo como nuestra tierra es lo que Dios nos da de herencia. O sea que Dios se quiere dar como herencia a todos nosotros. Nosotros, vuelvo a repetir, tu herencia es espiritual. La doble porción de Cristo es que nosotros los cristianos del Nuevo Testamento tenemos a Cristo. Fíjate pues, como el espíritu de vida, pero también tenemos a Cristo como el espíritu económico. O sea que nosotros tenemos como cristianos a Cristo como vida para producir en nosotros cristianos santos, vírgenes. Pero también tenemos sobre nosotros el Espíritu para ser los testigos de Cristo. Entonces, esa doble porción es Dios como el Espíritu Santo. Dios como el Espíritu Santo en nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, es una doble porción. Por eso es que en Juan 20:22, Cristo en la tarde de la resurrección se sopló en los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero después de eso los mandó al aposento alto y les dijo que no se fueran de ahí hasta que fueran investidos del poder del Espíritu Santo. Y todos nosotros los cristianos tenemos que saber cómo funciona esa doble porción, porque esa es la doble porción de Cristo en resurrección para nosotros. Nosotros hemos adquirido algo que es espiritual y que nos ayuda a vivir la vida de Cristo y a ser los testigos de Cristo. Por medio de la vida de Cristo, el recibir el Espíritu Santo, que esto casi ni siquiera lo enseñan los cristianos. Es muy raro el cristiano que sabe que primero antes de recibir poder se recibe la vida. Ustedes no van a encontrar cristianos que hacen énfasis en esto, pero nosotros debemos de hacer énfasis en esto. Debemos hacer énfasis de que cuando nosotros recibimos en nuestro espíritu a Cristo, Él viene a nosotros como nuestra vida. Pero Él va a venir también a nosotros como nuestro poder, pero no como una segunda experiencia, como lo pone el cristianismo tradicional vicioso. Porque el cristianismo tradicional vicioso, en vez de ayudar a los cristianos a entender la Biblia correctamente, les complica los asuntos y les dice que para recibir el poder del Espíritu Santo, que hay que hablar en lenguas y que hay que hacer esto y que hay que hacer otro. O sea, pone maniobras. Esas son artimañas de los que no conocen la Biblia, porque cuando uno recibe al Señor Jesucristo, uno lo recibe como vida y como poder, como vida y como poder. Esas dos características del Espíritu Santo que nos hace ser los primogénitos con derecho a doble porción de la tierra es por medio de la resurrección de Cristo. O sea que la resurrección de Cristo produce en nosotros la vida divina y el poder. Pero en cuanto nosotros nos identificamos como cristianos y nos bautizamos en agua, desde ese momento el Señor Jesucristo está dentro de nosotros y sobre nosotros.
Él no da pedacitos del Espíritu porque nosotros hagamos una cosa u otro pedazo del Espíritu por hacer otra cosa. No, no, no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos la nueva creación. Nosotros nos manifestamos como la nueva creación cuando creemos en Cristo. Y cuando creemos en Cristo recibimos la vida y el poder. No, no es que tengamos que hacer esfuerzos humanos como pone el pentecostalismo, que si alguien no balbucea la palabra, sino repite ciertas jerigonzas, rama, shaka, tabanda, la base. Si no repiten eso, dicen ellos que no tienen el espíritu. Pero la realidad de la palabra es otra. No te dejes manipular por artimañas de los hombres. La palabra de Dios es que cuando un niño nace, porque así lo pone la Biblia pone a Cristo en su nacimiento en el pesebre y lo pone a Cristo en su nacimiento en la resurrección. Fíjese que Cristo no solamente tiene un nacimiento registrado en la Biblia, tiene dos nacimientos. El nacimiento del pesebre lo identifica como el unigénito Hijo de Dios, pero el nacimiento por resurrección lo pone como primogénito Hijo de Dios. Entonces, mis amados, tenemos que entender con claridad la palabra para no ser manipulados, para no ser mal enseñados, sino que seamos enseñados en una forma sencilla, pero correcta y entendible. Nosotros somos primogénitos. Tenemos derecho a la doble porción de Cristo, pero también podemos ser sacerdotes. Y no solo podemos, sino que ya nos hizo Dios. Si usted lee en Apocalipsis 1:6, usted se va a dar cuenta que allí en Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y fíjese que el verbo está en pasado. Y nos hizo. No dice que nos hará reyes y sacerdotes. Nos hizo en tiempo pasado. Nosotros somos por constitución sacerdotes y reyes al ser primogénitos. Cristo nos hace primogénitos. Gloria a Cristo. Muy bien, entonces nosotros estamos en Cristo y podemos disfrutarlo como nuestra porción doble. También somos reyes y sacerdotes, ya lo leímos. Sin embargo, dijimos en el último mensaje que muchos cristianos han perdido su derecho de nacimiento. O sea que no hacen caso a su primogenitura, pues. Mucho cristiano ni siquiera pone atención a su primogenitura. Ellos son salvos y ya no se pueden perder, hermano, pero han perdido su porción extra en Cristo. Si hemos de ser los que disfrutamos la doble porción de nuestra herencia, nosotros debemos de guardarnos en nuestro derecho de nacimiento. Todos los cristianos hemos renacido como reyes y sacerdotes, pero, vuelvo a repetir, hoy día muchos cristianos han perdido su sacerdocio. ¿Por qué se lo digo? Porque han perdido su porción de orar. Para muchos es muy duro orar, es muy dura la oración. Pero si nosotros queremos guardar nuestra posición sacerdotal, debemos de ser como los levitas. Olvidar nuestro padre, nuestros hermanos y nuestros hijos y tomar el control de los intereses de Dios. Esa es la forma de identificar a un levita. ¿Se recuerdan ustedes cuando Moisés subió al monte y regresó y todo el pueblo estaba adorando ídolo porque Aarón les hizo un becerro de oro para que lo adoraran y les dijo, estos son vuestros dioses?
Aarón había perdido la dirección del sacerdocio, perdió la brújula, dijo un hermano, y por eso ellos se pusieron a adorar ídolos. Pero Moisés les dijo a todos, a ver quiénes son los que están por los intereses de Dios. ¿Quiénes están conmigo? ¿Quiénes están por Jehová? Y los hizo que se ciñeran la espada y mataron a sus hermanos, mataron a sus tíos, a sus primos, por haber desobedecido e irse en pos de los ídolos. Entonces Dios tomó en cuenta a Leví y le dio el sacerdocio a Leví. Quiero que ustedes vean pues cómo Dios repartió la primogenitura en 3 grupos, porque el Señor repartió la primogenitura, o sea que a Rubén, que era el hijo primogénito, a él le tocaba heredar la doble porción, heredar el sacerdocio, ¿sí? Y heredar el reinado. Pero debido a su caída, debido a su falta de interés en servicio genuino hacia Dios, Dios se los quitó. Y por eso fue que repartió. Ya vieron que a José, por medio de sus 2 nietos, les repartió la tierra, a Efraín y a Manasés. ¿Sí? Por el otro lado, el sacerdocio se lo dio a Leví. Y por el otro lado, el reinado se lo dio a Judá. Entonces, por favor, quiero que vean ustedes esas figuras, porque esas figuras, esos personajes, a quienes Dios les dio los privilegios y el derecho de nacimiento, el cual se lo quitó a Rubén, sirve para que nosotros entendamos que la herencia no es automática. Para que nosotros seamos herederos, tenemos que tener una posición. Y nuestra posición aquí la tenemos muy clarísima en Hebreos 12:23, la congregación de los primogénitos. Hay algo que nos debe de llamar la atención al estudiar la Escritura, y es cómo se descuidó la primogenitura. Israel descuidó la primogenitura para que nosotros entendamos que nosotros también la podemos descuidar, y así como Israel la perdió, nosotros también la podemos perder. No estoy hablando de la salvación. No estoy hablando de que nosotros nos vamos a perder y que vamos a perder nuestra salvación si no disfrutamos a Cristo, si no somos sacerdotes y si no somos reyes. No, lo que vamos a perder es el derecho de la herencia, porque nosotros hemos sido llamados para recibir herencia. Dios mismo es nuestra herencia. Yo espero, hermano, que en esta mañana Dios te esté bendiciendo y entiendas que la vida cristiana no se puede vivir descuidadamente. Ese es el propósito por el cual Dios nos revela todas estas cosas. Entonces te decía que muchos cristianos han perdido su posición de sacerdotes porque no oran. Y 1000 veces lo he dicho, que me voy a morir sin ver realizado o ver sin ver realizada la primogenitura en muchos hermanos, porque muchos hermanos no tienen un concepto claro de lo que es la reunión de oración, la reunión corporativa de oración. Porque muchos dicen, no, yo oro en la casa, yo oro cuando como, yo oro cuando me acuesto. Bueno, eso se refiere a orar sin cesar, orar todo el tiempo. Pero la oración como una entidad corporativa en la iglesia. O sea que la iglesia tiene que orar corporativamente. Si nosotros no nos reunimos para orar corporativamente, y por eso yo bendigo a todas las congregaciones que tienen su reunión de oración, porque ese es el sacerdocio. Entonces, aparte de ser sacerdotes, también el Señor nos ha hecho reyes. Y hemos descubierto que como reyes nosotros tenemos la autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo espíritu. Nosotros somos reyes ante Satanás.
porque ante los hermanos somos siervos. Entonces, hemos también renacido para ser reyes. Así que podemos ver pues que los vencedores, porque Dios tiene sus vencedores. Vamos a leer aquí en Apocalipsis 20 y leamos los versículos del 4 al 6. Recuérdese que estamos entendiendo lo que somos nosotros como primogénitos. Y para eso nos iniciamos hablando de Judá, porque a Judá le dieron el reinado. Dice en Apocalipsis 20, versículos del 4 al 6, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene recompensa, dice la palabra griega, el que tiene parte, el que tiene recompensa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí está el sacerdocio y el reinado. Todos los vencedores que se manifiesten en el milenio para reinar con Cristo y ser sacerdotes, usted los puede ver aquí en este pasaje. Y al mismo tiempo dice que vamos a estar gozando de la herencia de esta tierra. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo número 2 y versículo 26. Apocalipsis 2:26, una de las promesas para una de las iglesias, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Muchos hermanos no ponen atención a lo que Dios nos ofrece como primogénitos. Nosotros vamos a gobernar ciudades de aquí de la tierra. Algunos se preguntan, hermano, ¿y si nosotros vamos a estar glorificados, cómo vamos a gobernar ciudades? Muy sencillo. El Señor Jesucristo en resurrección, Él tiene cuerpo. Aún dice que le pueden ver las perforaciones de los clavos. O sea que cuando nosotros estemos glorificados, nosotros vamos a tener cuerpo. Aún Cristo comió en resurrección. Así que para gobernar las ciudades nosotros vamos a ser personas visibles. Nuestro cuerpo glorificado va a ser visible y se va a poder tocar y vamos a poder comer. Así que gracias a Dios que estamos entendiendo que no solamente tenemos derecho a la doble porción de tierra, que es que Cristo se forme totalmente en nosotros, tomar posesión de la tierra. Para eso estudiamos las 42 jornadas, se recuerda, para tomar posesión de la tierra. Ahora estamos estudiando las 42 generaciones para dar a luz a Cristo. Pero todo el paquete de la revelación divina es uno mismo, no hay confusión. Entonces, cuando leemos Hebreos 12, del 16 al 17, vamos a regresar a Hebreos 12 para leer los versículos del 16 al 17. Hebreos capítulo 12 y versículos 16 y 17. Dice así: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura.
tú tienes que saber que nosotros podemos vender nuestra primogenitura. Esa es la expresión que usa Dios para aquel que desprecia la primogenitura. Dice que la vende, como Esaú que la vendió. Dice, versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. A mí me llama la atención y espero que a ti también te llame la atención que perder la primogenitura no se puede recuperar por arrepentirse. Fíjate que nosotros nos podemos arrepentir hoy de nuestros pecados. Si cometemos faltas, nos arrepentimos y Dios nos perdona. No así en la primogenitura. Fíjate, en la primogenitura no hay perdón. Escucha bien eso. Si tú pierdes la primogenitura, no la puedes recuperar. Yo me acuerdo del hermano Pedro. En Guatemala hay una historia del hermano Pedro de Betancur. Y cuando Guatemala solo tenía una calle, que era toda la calle que salía desde el hipódromo del norte hasta la orilla del barranco, digamos, para ver abajo a Matitlán. O sea que era una sola calle, aproximadamente de unos 25 kilómetros, que es desde allá, desde el hipódromo del norte hasta la orilla para ver allá abajo el lago de Amatitlán. Esa calle la recorría todos los días el hermano Pedro. Es una historia que usted la puede buscar en la Wikipedia, en la enciclopedia. El hermano Pedro de Betancur, él era un monje católico. Y él todos los días caminaba desde la capital hasta el borde de esa calle, que te recuerdo, los que son guatemaltecos saben que es la misma Sexta Avenida. Pasa por toda la capital de Guatemala. Y él predicaba, acordaos hermanos, que un alma tenemos, y si la perdemos, no la recobramos. Fíjate pues, este asunto tiene que ver con ganar el alma. El que pierde su alma no la puede recuperar. Tiene que ir al lloro y al crujir de dientes para poder redimirla. Esos estudios muchos cristianos ni siquiera los han recibido. Muchos cristianos no saben que uno puede perder su herencia, porque esto tiene que ver con el alma. Si nosotros nunca le permitimos a Dios que se forme en nosotros, nosotros podemos ser los Esaúes que venden su primogenitura por algo barato, porque recuérdate que en estas lecciones yo lo he mencionado. Para entender lo que es ganar el alma, hermano, perdón, tú tienes que entender todas estas cosas, hermano. Muchos me escuchan predicar y gracias, hermano Carrillo, por los mensajes, pero estoy seguro que van a perder su alma, porque por un oído les entra y por el otro les sale. O sea que muchos hermanos les gusta escuchar estos mensajes, pero no están poniendo la debida atención, la atención que se requiere a lo que es ganar el alma. El hermano Pedro predicó toda su vida caminando. Acordaos, hermanos, que un alma tenemos y si la perdemos no la recobramos. Acordaos, hermanos, que un alma tenemos y si la perdemos no la recobramos. Fíjate que de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, todo aquel que vende su primogenitura, que es perder su alma,
no hay lugar al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios te tiene que disciplinar para que lo logres. Ni con lágrimas, ni con lágrimas lo vas a lograr recuperar. Por eso se llama lloro y crujir de dientes. El cristiano que no gana su alma es alguien candidato para ir al lloro y el crujir de dientes. Fíjate, entonces, aquí bien claro al leer Hebreos 12 del 16 al 17, nos previene a no perder nuestra primogenitura, nuestro derecho, como le pasó a Esaú, por una sola comida. Entregó su primogenitura, hermano. Eso de ganar el alma es serio, hermano. No es algo que puedes tomarlo livianamente, hermano. Después quiso recuperarla arrepentido de haberla vendido tan barata. Fíjate que se nos va a hacer, por eso el lloro y el crujir de dientes se nos va a hacer algo tan real que el que no gane su alma va a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué tan barato que vendí mi primogenitura? ¿Cómo es posible que no pude amar a Dios lo suficiente para aprender a negarme en todas las cosas de esta vida? Todos nosotros debemos de ser alertados en esto, hermano. Estamos en la posición de poseer el derecho de nacimiento, la primogenitura, pero el mantenerla depende de si no somos profanos o contaminados. Hoy es el día de salvación, hermano. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es cuando nosotros le podemos pedir perdón a Dios si no estamos haciendo bien las cosas. Pero va a llegar un momento, hermano, en que la primogenitura se vendió. Hemos visto que Esaú perdió su primogenitura porque él era profano, y que Rubén también la perdió porque se contaminó, pero José heredó la doble porción de tierra porque él era puro. Leví obtuvo el sacerdocio porque fue absoluto para Dios en su separación para el Señor. Y Judá recibió el reinado porque él cuidó a sus hermanos cuando estaban sufriendo, a sus hermanos pequeñitos, a los chiquitos, a Benjamín y a José. Debemos guardarnos puros para la porción extra del disfrute de Cristo. Hermano, ninguno de nosotros puede disfrutar la porción extra de Cristo si no, escuche bien, si no es puro. Debemos separarnos como absolutos para Dios con un corazón que lleve el deseo de Dios y de todas sus cosas. Tener cuidado de nuestros hermanos que sufren. Si nosotros somos así, seguro que estamos guardando nuestra primogenitura, hermano. La porción extra del disfrute de Cristo, el sacerdocio y el reinado serán nuestros. Aún hoy día nosotros podemos disfrutar a Cristo en una medida doble. Podemos orar, podemos gobernar y podemos reinar. Mire qué lindo. Podemos orar. Hermano, tú asistes al culto de oración, a la reunión de oración de tu localidad. Tú estás siendo vencedor. Tú puedes gobernar. Sí, tú tienes potestad sobre los principados, sobre los demonios, sobre todo eso, y podemos reinar. Luego, cuando el Señor regrese, estaremos con Él disfrutando la herencia de esta tierra. Seremos sacerdotes contactando a Dios continuamente y reyes reinando sobre las naciones. ¿Qué te parece? Aleluya. Por causa de que Judá ganó la porción del reinado, él trajo el reinado de Cristo.
leamos Génesis 49:10. Génesis 49:10. Vamos a ver allí que por causa de que Judá ganó la porción, fíjate, él ganó la porción del reinado, por eso por medio de él vino Cristo. Génesis 49:10. Mira lo que profetizó Jacob. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Aquí cuando se dice hasta que venga Silo, es el reinado de paz del milenio. Y a él se congregarán los pueblos. Aleluya. Mira, Cristo es victorioso. Lo dice Apocalipsis 5:5. Estamos leyendo Biblia, hermano. Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Qué te parece? Que Cristo es victorioso. Es una evidencia clara de que nuestro Cristo ha sido levantado de Judá. Leamos Hebreos 7. Hebreos 7:14. Hebreos 7:14. Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Fíjate, qué tremendo, porque Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Aleluya. Y es rey porque viene de la tribu de Judá. Bendito sea el nombre del Señor. Así que entonces, para cerrar el pensamiento de hoy, tenemos que decir que Abraham, Isaac, Jacob y Judá, todos ellos están asociados a Cristo. Si nosotros tenemos la vida de esas 4 generaciones, la fe de Abraham, la herencia de Isaac, el tratar de Jacob y el cuidado amoroso hacia los hermanos de parte de Judá, con toda autoridad y con toda convicción podemos decir que estamos asociados a las generaciones de Cristo. Aleluya. Entonces, para terminar el pensamiento de hoy, aquí dice que engendró. Cuando leemos en Mateo capítulo 1, regresemos a nuestro epígrafe, que es el versículo que usamos siempre para comenzar a desarrollar las lecciones. Aquí en Mateo 1 y versículo 2 dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y a sus hermanos. Cuando se menciona esta genealogía de Abraham e Isaac, no dice, y su hermano. Solo cuando se menciona a Judá, dice, y a sus hermanos. Ambos hermanos, el hermano de Isaac e Ismael, el hermano de Jacob, Esaú, fueron rechazados por Dios. Por eso, cuando se refiere a Judá, no los rechaza, sino que dice que los engendró. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Sin embargo, si tú lees cuidadosamente, te vas a dar cuenta que cuando el hermano de Jacob, ¿sí?, el hermano de Isaac, que es Ismael, fue rechazado. El hermano de Jacob, que es Esaú, fue rechazado. Sin embargo, los hermanos de Judá no fueron rechazados.
Pero los 11 hermanos de Judá fueron escogidos. Ninguno de ellos fue rechazado por Dios. Quiero que le pongas atención a eso. Judá y sus 11 hermanos fueron los padres de las 12 tribus que formaron la nación de Israel como gente escogida para que naciera Cristo. Entonces quiere decir que entre nosotros los cristianos, nosotros, si le ponemos atención a la primogenitura y no la vendemos baratamente como sucedió con Esaú, sino, o más bien dicho, si nos preocupamos de nuestra salvación del alma, Dios no nos rechaza. Por eso estamos en esta pelea. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Hermano, si tú no quieres que te rechacen, si tú quieres permanecer asociado con Cristo, fíjate que no importa tu condición. El problema es vender la primogenitura. Y por eso termino con esto el día de hoy. Dale importancia a la salvación de tu alma. Por favor, dale importancia a la salvación de tu alma. Por favor, hermano, dale importancia a la salvación de tu alma. Que no te engañe el diablo. Todos los días hay una lucha. Todos los días hay una lucha. Todos los días tenemos que pelear la batalla de ganar el alma. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Hermano, mientras Dios te vea a ti genuinamente luchando por ganar tu alma, hermano, Dios va a tener misericordia de ti. No vendas tu primogenitura por un precio barato. Vender la primogenitura por un precio barato es no darle importancia a la salvación del alma. Muchos cristianos no le están dando la importancia a la salvación del alma. Por favor, hermano, te ruego que le pongas atención a ganar tu alma. Ponle atención, hermano, porque ahí está en juego perder la primogenitura. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Continuamos mañana. Bye bye.